Buenos días, nosotros somos el equipo 1, conformado por Marco Antonio Fimbres, Rodolfo Granados y yo, Guillermo Quiroga, y a continuación le vamos a presentar la práctica 1 de la clase de actuadores, el cual consistió en un driver de un motor de pasos. La primera parte consiste en un registro de desplazamiento, el cual nosotros se conectan a los pines A, B y C y D, pero debido a que nosotros solo queremos un bit, se conectó nomás a A, los demás fueron a tierra. Después se conectaron a los pins. Después, un dip switch se conectó a los pines de control S0 y S1, el cual para cargar el bit se dejan abiertos y se cargan en paralelo. Después se cierra el S1 y empieza el movimiento A1, B1, A2 y B2. Después, si se logran presionar los dos, se genera un latch, que es donde se mantiene la posición, como se puede ver en el A2, que se mantuvo. Y por último, si nomás se presiona el S0, se va a ir en dirección inversa, A2, B1, A1, B2. O B2, A2, B1, A1, donde se haya quedado el bit. Y por último, todo esto sucede en un clock, que es cuando se cambia el escalón. Para la etapa de potencia necesitamos dos fuentes. Esto es porque nuestra fuente ya en físico vendría siendo un Arduino que no nos puede proporcionar la corriente necesaria para activar nuestro motor. Por lo que usamos una fuente de mayor voltaje acoplada con un regulador de voltaje para poder tener los mismos 5 volts, pero poder tener una mayor corriente. Ahora, ya que sabemos cómo funciona la salida de cada pin de nuestro Shift Register, sabemos que es A1, B1, A2, B2. Esto hace que conmuten diferentes transistores tipo NPN, permitiendo así el flujo de corriente desde la fuente de voltaje hasta tierra. Ahora, cuando se enciende A1, tenemos que esto conmuta, se cierra, entonces la bobina aquí genera un campo magnético que hace que la parte norte del imán que está dentro del motor se vaya para arriba. Al cerrar A1 y comenzar con B1, podemos ver cómo se activa esta otra bobina de aquí, lo que hace que el imán se vaya a la izquierda. Después, al cerrar B1 y encender A2, hacemos lo mismo con esta bobina de aquí, haciendo que la parte sur, que estaba de este lado, se vaya para arriba. Y finalmente hacemos lo mismo con B2, haciendo que la parte sur se vaya a la izquierda y generando así una rotación completa en sentido antihorario. Cabe mencionar que este motor de aquí es un motor unipolar de 5 cables. Los cables los podemos observar de la siguiente manera. Esta es una salida, aquí tenemos otra salida, aquí tenemos otra salida, y finalmente aquí tenemos otra salida. Y el último cable viene siendo el común, que viene siendo la unión de estas dos bobinas y la unión de estas dos bobinas, que se viene usando como un quinto cable. Para la implementación del circuito físico, podemos ver que se necesitó implementar en dos protoboards distintos. En el protoboard de la derecha se observa el circuito del registro de desplazamiento. Como fuente de alimentación para esa sección utilizamos un Arduino, los 5 volts provenientes de la placa. Como parte de la implementación de la señal de reloj para el registro de desplazamiento, utilizamos un tren de pulsos proveniente del pin número 7 del Arduino. En el circuito de la izquierda podemos ver nuestro circuito correspondiente a la interfaz de potencia, con los 4 transistores, y en este caso tuvimos que utilizar un regulador de voltaje para una segunda fuente. Como se explicó, esto es para poder dar la suficiente corriente al motor y energizar correctamente las bobinas. Además, se observa que se tuvo que utilizar un disipador de calor para el mismo regulador de voltaje. Esto es debido a problemas con calentamiento que se tuvieron previo. Ahora, para una demostración del funcionamiento del motor, vamos a observar dos casos distintos. El primero va a ser con conmutaciones a baja frecuencia. En este caso, vamos a poder apreciar la conmutación de los LEDs, pero debido a la baja frecuencia
no se va a poder apreciar el movimiento de la flecha del motor debido a la gran reducción que presenta este. Aquí utilizamos la función latch para mantener la posición de la flecha del motor, y al activar la siguiente configuración vemos que el registro se mueve en el sentido contrario. Para el caso de las conmutaciones a alta frecuencia se va a ver el caso contrario, se va a poder apreciar el movimiento de la flecha del motor, pero debido a la alta frecuencia no se va a apreciar el cambio en los LEDs indicadores. Empezamos con la carga en paralelo y vemos el movimiento de la flecha en uno de los sentidos. Después utilizamos la función latch para mantener la posición de la flecha del motor, y finalmente, cambiando a la configuración restante, apreciamos que la flecha se mueve en el sentido opuesto. Como conclusión, podemos observar que un motor tipo stepper viene siendo muy bueno para controlar la posición de manera muy precisa. Sin embargo, este no es un buen generador de torque, de ser necesario. También podemos observar que al llevar el circuito al físico, se pueden presentar problemas que no anticipamos en la simulación, como viene siendo el caso del calentamiento, donde ocupamos utilizar un disipador de calor.